Una de las cosas, por ser el hijo mayor, desde pequeño me tocaba acompañar a mi madre a la plaza. En esa época, la Plaza del Sur. Y tenía una particularidad mi madre que yo admiraba. Ella se acercaba al lugar donde vendían sandías y la golpeaba. Aparentemente la sandía por afuera impecable, ¿no? Se veía muy bonita, una sandía sana. Me dice, no, no quiero esa. Y me dice, pero señora, no, no quiero esa, ¿no? Seguía tocando, ¿no? Hasta que dice, deme esa. Entonces, ¿quiere esa, señora? Siempre era la sandía correcta, más roja, más dulce. No, era una cosa que tienen algunas mujeres, ¿no? ¿No? Tienen ese particular. Uno ve por afuera y ve la sandía bonita y le sale blanca por dentro y simple, pero ella tenía eso. Ella tenía eso. Y mis hermanos, nosotros, siendo hijos de Dios, cuando nos convertimos a Cristo, no significa ausencia de dificultades, ausencia de problemas. Sé que hay una teología que así enseña, pero eso no es bíblica, no está en la palabra de Dios. En Marcos, el capítulo 4, el Señor nos enseña algo que vamos a ver en esta mañana. Del capítulo 4, leo del verso 1. Dice la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor está narrando y nos está enseñando que a la iglesia llegan 3 clases de corazones, 3 clases de tierra, 3 clases de sembrado, y que cada una tiene su particularidad. Dice, una, ¿no?, simplemente brota pronto y se va, otra se queda un poco y la otra produce fruto. Y habla de que el que se queda verdaderamente, ese puede producir 30, 60 o 100 por uno. Es decir, siempre el creyente produce fruto. Poco o mucho, pero produce. No es un creyente que aquel que tiene amarradas las manos y no produce nada, no, produce. Los discípulos se quedan inquietos con esta parábola y le preguntan: Señor, interprétanos, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos dice en esta palabra? Y el Señor, ¿no?, da una explicación que, hermanos, muy poco se toma en cuenta en estos días. Fíjense, desde el verso 11, capítulo 4. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean, y perciban,
y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿no? No es el pastor, no es el pastor, escúcheme, es el Espíritu Santo, el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, ¿no? Fíjense, junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿A quiénes está el Señor? ¿De quiénes está hablando aquí? Bueno, hemos tenido muchos cultos en que una persona puede recibir la palabra, se emociona y puede ser que se emociona hasta las lágrimas. Se emociona y parece saber de que en verdad se ha convertido, en verdad se ha convertido, ¿no? Pero dice, puede llorar, pero al ratito, o sea, en ese mismo día, o puede ser 2 días, viene Satanás y quita esa palabra, quita esa palabra. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Porque hermanos, amados, cuando la persona reacciona a la motivación del predicador o del pastor, se emociona y puede hasta llorar, como se llora por una novela, por una película, por una revista, por un libro. Llora por eso. Una persona que es bastante susceptible a las emociones. Se emociona enseguida y dice, yo quiero, ¿no? Es como aquellos que les gustan los conciertos cristianos, ¿no? Van a los conciertos porque se emocionan y saltan y alzan las manos, pero termina ese concierto y son iguales o peores como un impío. En el momento reciben, pero después ya nada. Porque hermanos míos, las emociones son estables. Jeremías habla y dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Se refiere a las emociones. Las emociones son lindas en sí, pero cuando son las que nos manejan, hermanos, es grave, es grave. Estas personas reaccionan y lloran y dicen, yo quiero seguir a Cristo, pero después nada. El enemigo quita enseguida la palabra de Dios. Quita enseguida. El verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fíjense, a otra clase de terreno, aquellos que están en pedregales, oyen la palabra y la reciben con gozo y hasta pueden bautizarse, se bautizan, estos llegan a bautizarse, ¿no? Pero dice el Señor Jesús, no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra tropiezan. ¿A qué se refiere? Bueno, llega una persona a un culto, recibe la palabra, alza la mano, supuestamente se convierte, señor pastor, quiero bautizarme. El pastor debe bautizarlo. El pastor no puede juzgar en el sentido, yo no veo que, no, el pastor debe bautizarlo, ¿no? Y hay muchos, reitero, que se bautizan. Pero, con el tiempo, él o ella van a su trabajo. Y en su trabajo, te has hecho hermanito, ¿cierto? Te has hecho hermanito, tú eres hermanita. Y empieza allí, yo asisto, dice, me simpatiza, pero no, yo no soy, ¿no? Y empieza en la familia, ¿cómo? Tú, hermanita, yo tengo una Biblia ahí porque me regalaron, pero por educación, ¿no? Y empieza, y eso es lo que dice el Señor, por causa de la palabra, tropiezan. Hasta ahí llegan.
De vez en cuando van a la iglesia, darán vuelta, pero no hay profundidad. Algunos, inclusive, se bautizan, asisten a la iglesia, diezman, ofrendan, pero después se olvidan. ¿Por qué? Porque dice, viene la tribulación o persecución. El enemigo, hermanos, a todo aquel que se convierte, el enemigo persigue. Persigue. Sí, persigue, bombardea, molesta. Dice, estas cosas no me pasaban cuando yo no venía a la iglesia. Ahora que vengo a la iglesia, tengo todos estos problemas. Ahora que vengo a la iglesia, me sucede esto que antes no pasaba. Eso significa de que algo anda mal en mí, de que la decisión que he tomado no es buena. Y así piensan. Porque hermanos, reitero, ¿no? Empecé hablándoles de la sandía. El Señor deja que toda persona que lo acepta, supuestamente, sea aprobado. Entonces el Señor no es que abandona a esa persona recién convertida, no. Deja que pasen tribulaciones, tengan dificultades, tengan problemas. Porque ahí Él va a saber si verdaderamente sigue o no sigue. Si es de Cristo o no es de Cristo. Entonces todas estas cosas, ¿no? De repente una persona se convierte y empieza a tener dificultades en su trabajo o con su negocio. Empieza con eso. Y dice, ¿por qué me sucede esto ahora? Que estoy yendo a la iglesia, que me bauticé. No, entonces esto significa que esto no es de Dios. Antes, cuando estaba en mi religión, en mi otra religión, no me pasaban estas cosas. Y ahora que estoy en... No. Algo anda mal aquí. Y ahí abandonan la fe. Hasta ahí llegan. Sembrados ante pedregales. Hasta ahí llegan. Reitero, al principio todo bien, todo bonito, todo bien. Pastor, ¿en qué puedo servir? Hermanos, ¿en qué puedo ayudar? Pero luego, y hermanos, así he conocido a muchos. Muchos. ¿No? Me los encuentro en la calle, ¿no? Y duele, ¿no? Duele. Porque personas que han escuchado la palabra y después se vuelven, ¿no? Dios mío, hermanos, será un castigo bien fuerte al final de los tiempos. Muy fuerte. Y dicen, verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense, ¿no? Fueron sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es peligrosísimo, hermanos, porque escúchenme, de los pedregales pueden permanecer en las iglesias cristianas, pueden permanecer y pueden estar sentados muchos años en las bancas de las iglesias, pero tienen una religión y no al Señor Jesucristo. Y ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Lo explico por qué. Miren, dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Digan al Señor, hermanos, miren, cuando nosotros llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? En harapos. Lo hablo espiritualmente y también a veces físicamente. Llegamos de una manera andrajosa al Señor y Cristo restaura a esa persona. Cristo la viste, Cristo la forma, el Señor Jesús la conduce, la guía, la fortalece y esa persona prospera. Prospera. Porque así es, mis hermanos. En el Señor Jesucristo, andando en su palabra, siempre espiritualmente es diferente y prospera también en lo material. Bendecido, unos más, otros menos, pero bendecidos. Bendecidos. ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el hombre o la mujer les está yendo bien en el negocio. Empiezan a tener platita. No es malo, ¿ah? Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede?
ya empieza a mirar a los demás por encima del hombro. ¿No? Conozco a algunos en el Señor y son amigos míos, que inclusive dicen, me cambié de esta iglesia a esta otra iglesia porque esta iglesia de acá no me llena a mí, yo ya no soy de ese nivel. No crean que es cuento, hermanos, hablando en serio. Me voy a decirse porque esta es la iglesia de Alcurnia. Yo quiero que mis niños crezcan con gente también de su nivel, ¿no? Van a ir allá y eso es lo que quiero, aspiro, así. Inclusive ya no caminan normal, caminan diferente, ¿no? Van despacio, caminan y miran así. Hermanos, eso en el Señor, Dios es testigo. Yo lo he visto. Lo he visto. Todo diferente, cambian. ¿No? Y él o ella. Es una lástima. Van a la iglesia, reciben el mensaje, pero por aquí entra, por acá sale. Por eso dice, oye la palabra. Y la infructuosa. Porque ellos viven de esto, o el que dirán, o su posición social. Y eso no está bien. Porque en la iglesia del Señor, hermanos míos, cuando Cristo regrese, se llevará indios, negros, cholos, blancos, ricos, pobres, se llevará, porque esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, cuando uno empieza en el Señor, viene la prosperidad y empieza a mirar a los demás, ¿no? Hermanos, ayuden a cargar las bancas. Señor, no, pues, eso para los plebeyos allá, ¿no? O sea, en la iglesia, nada. Entonces, y reitero, esto es peligrosísimo, porque estas personas están en la iglesia, en muchas iglesias. No es que se van, porque reitero, mire, leo nuevamente el verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero ellos permanecen, están en la iglesia, ¿no? Yo cambié de carro hace 2 meses, pero vamos a necesitar 2 carros más. Pero no es que lo hacen porque lo necesitan. Porque, hermanos míos, escúcheme, muchas veces lo he dicho, ¿no? Bendecido y bendito mi hermano, mi hermana, que tiene y puede. Y compra cosas porque lo necesita. Es correcto. Pero cuando eso es nada más por estatus, y está hablando de esas personas, ¿no? Busca codicia, riquezas y, bueno, posición, simplemente para mirar a los demás y decir, yo he logrado esto, yo he logrado aquello, yo he logrado, ¿no? Siempre, cuando usted se converse con alguien y esa persona sufre de yoísmo, mi esfuerzo, yo hice esto, yo he logrado esto, yo he logrado esto, tenga cuidado. Porque el creyente siempre está apercibido de que lo que tiene es gracias a Dios. Es por la misericordia del Señor. No por su inteligencia, no por su don de hablar. No, por la gracia y la misericordia de Dios. Nunca creerse más que otros. Jamás. Pero así empieza, hermanos. Y así esas personas basan su vida en tener para creerse más. Reitero, esto es lo más peligroso porque pasan en la iglesia. Pero cuando Cristo regrese, ellos no se irán en el rapto de la iglesia. Así es, miren, por más sermones que escuche, por más asistencia a la iglesia que tenga, si no ha habido una verdadera regeneración, un nuevo nacimiento, nada. Y el verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, el creyente siempre da fruto, siempre. Hace ya unos 20, 25 años, exactamente, no recuerdo, ¿no? Un joven tenía una inquietud y decía, Eduardo, creo que el Señor me está llamando.
Digo, ¿por qué crees que te está llamando? No sé, siento en mi corazón. Entonces, mira, el Señor cuando habla, te habla claramente. Tú no tienes duda de que el Señor te habla, que el Señor te dice. No, no, porque Dios no quiere excusas. Señor, yo creí que te escuchó. No, no, el Señor te está hablando, te habla claramente. Te está llamando claramente. Bueno, acudió al seminario, hoy es pastor. Pero luego de esa, cuando fue al seminario, me decía, Eduardo, creo que me ayudes con algo. ¿Qué? Esa chica me gusta. Quiero saber si era voluntad de Dios. Entonces digo, pero pide al Señor y conversa con ella. Conversando con ella te vas a conocer. Pide al Señor. Es que no le quiero pedir al Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero esa. Pero pide al Señor, hermano. No. Y si el Señor en su voluntad no me la da y me da una fea, ¿qué hago? Hermanos, estoy en serio. Digo, no, hermano, no. Mira, en el corazón uno se puede equivocar, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando Dios te da una persona, esa persona porque te gusta, ¿no? Y a ella también. Sí, sí. Muchos por falta de consejería a veces cometen, bueno, de eso no vamos a hablar hoy día, pero hermanos, pasa. Pasa. Dice, no, hermano, no. Dice, no, es que, dice que la voluntad de Dios y Dios, no. Hermano, en primer lugar, si Dios te da una mujer, nunca permitas que alguien te la llame fea. Nunca permitas eso. Y no empieces por, no, es que hermano, es que yo quiero esa. Y no le dio el Señor esa, ¿eh? No se la dio. No se la dio. Yo creo que le dio una mejor. El Señor sabe lo que hace. Sabe lo que quiere. Más adelante el Señor, y estoy convencido de que sí, se casó con una gran mujer. Una gran mujer. Buena creyente. Una buena hija de Dios. Porque así es el Señor, mis hermanos. Pero el creyente, hermanos, siempre está sujeto a la voluntad del Señor. ¿Por qué es que nosotros en un tiempo estamos tan espirituales, pero tan espirituales, que estamos hablando con Pedro en el cielo? Hablamos con Pedro, Pedro, pero otras veces estamos acá abajo con las ratas, en unas subidas emocionales y espirituales. Porque, miren, el Señor Jesús les dice, el creyente siempre está produciendo. Siempre está produciendo. Pero saben, mis hermanos, cuando todas las cosas se sincronizan, ¿no? Usted viene el domingo a la iglesia y resulta que sale 10 para las 10. Dice, oye, ahora, ¿no? Pero encuentra todos los semáforos en verdes. Y llega a tiempo. Así queremos que sea todos los días, todo en verde, sin tráfico. Y llegamos, qué linda vida. Pero mis hermanos, hay días en que son duros y difíciles. Y todo eso los aprueba el Señor. Porque así como cuando usted o cualquiera va al gimnasio, ¿para qué va al gimnasio? Para fortalecer su cuerpo. Las dificultades y las pruebas las permite Dios para fortalecernos en lo espiritual, en lo emocional y aún en lo físico. Por eso llegan las pruebas, por eso vienen las dificultades, por eso. Pero ¿qué sucede? Que cuando todo va bien, nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Nos descuidamos. Como todo va bien, dejo de leer la escritura, dejo de orar, ya no leo la palabra como antes, ya no oro como antes. Entonces el Señor permite esas dificultades y esas pruebas para que volvamos a Él. Son necesarias, hermanos. Por eso que cuando usted en el Señor todo le va bien, todo está arriba, no deje de orar. No deje de orar, no deje de leer su palabra. Porque Eclesiastés nos habla de que hay días buenos
Días muy buenos, pero también vienen días en que habrá problemas, habrán dificultades, y usted debe estar preparado para lo uno y para lo otro. En el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, considera. Así dice la Biblia. Pero en el día del bien, la algarabía, pero en el día del mal, ¡ay! Y ahora. No, hermanos, no, piensen. En el libro de Proverbios, capítulo 16 de Proverbios, voy a leer aquí el verso 18, Proverbios 16, 18. Fíjense, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos arriba y después pensamos, yo ya llegué, yo soy, ¿no? Inmediatamente viene la caída. Y no me refiero en cuanto a lo moral, no, en lo espiritual, viene el decaimiento, ¿saben? Y reitero, ¿por qué pasa? Porque estando arriba, cuando todo nos va bien, generalmente nos olvidamos de leer la palabra y de orar. Solo nos levantamos en la mañana y al trabajo y nada más. Y llegamos de noche cansados, abandonamos la palabra. Lo que nos llevó a estar arriba, lo abandonamos. Lo dejamos. Y eso no debe ser así. En las buenas y las malas, con la palabra de Dios y la oración, nunca abandonemos eso. Por eso reitero, ¿no? Antes del quebrantamiento es la soberbia, el creer que ya llegué, que ya lo sé todo. No, hermanos, no. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera a los Corintios 10, leo aquí el verso 12. 10:12 de la primera carta a los Corintios dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hermanos, esto es tremendo. Que tenemos que continuamente vigilarnos y evaluar nuestras vidas. El que espera estar firme, mire que no caiga. A veces escucho excusas de los creyentes. Bueno, dice, debemos andar, y que nadie está exento, dice, todos pueden. Sí, hermanos, pero escúcheme, el león rugiente, Satanás, siempre está agazapado para tomar la presa más débil, más débil. Cuando una persona piensa que lo sabe todo, o que ya llegó, que ya es suficiente, hermanos, a lo que está expuesto es a que el enemigo le caiga encima. Le caiga encima. Por eso dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. O sea, vigilar siempre. Cuando las cosas van bien, mis hermanos, fuimos sembrados con la palabra. Tenemos la palabra para dar fruto. Pero si nos descuidamos pensando que ya sabemos todo, que ya somos alguien, si nos descuidamos así, el enemigo cae y hace daño. Hace daño a los creyentes. Por eso una y otra vez insistimos, no se despegue de la palabra de Dios. Medítela a diario, tenga una vida de oración continua, que fluya. Porque cuando el enemigo ataca y usted está bien armado, el enemigo no puede hacerle daño. Pero si usted, cuando el enemigo ataca y usted está débil, usted piensa que está fuerte, pero está débil. No, dice, este año me he leído 5 veces la Biblia. Ya, yo ya llegué, ya no hay más que. Ahí usted está débil. Sí, parece. No, hermanos. No. Cuando nos creemos algo, es debilidad. Ahí está. ¿Quiere usted conocer a una persona, un cristiano débil? Mírelo y mire cómo piensa. Él piensa que es mejor que otros o que ya llegó.
Y de eso nos habla Romanos, capítulo 12. Romanos 12, fíjense hermanos. Verso 3. Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Dense cuenta? Cuando usted o yo, cualquiera de nosotros, reacciona y pensamos, qué grande que soy, mira dónde he llegado, mira lo que tengo, mira esto. Cuando pensamos así, estamos al borde del precipicio. Estamos al borde de caer. Pablo exhorta a los hermanos en Roma, cuidado, cuidado, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nadie piense que, no. Porque hermanos míos, si llegamos, escúcheme bien, si llegamos arriba, si Dios nos encumbra, siempre será por su gracia, siempre por su misericordia. Si Dios me pone acá arriba es para que sirva, para que le sirva a Él y para que sea de bendición en todo lugar donde esté. Dios no nos lleva hasta acá para que nosotros nos creamos mejores que otros. No. Y escúcheme hermano, donde usted esté, allí usted tiene que brillar en Cristo Jesús. Donde quiera que esté. Si usted tiene una oficina o trabaja en una oficina, y en esa oficina hay 10 personas y ninguno de los otros son cristianos, usted que es la luz allí, debe conducirse como creyente, como hijo de Dios. El mundo le da valores a las cosas que no sirven, que no valen, que solo hacen daño, hacen mucho daño. Pero Cristo siempre, hermanos míos, Él en nosotros el valor. Me acuerdo ya hace unos 20 años que empezó esta moda de los pantalones rotos. 20 años. Recuerdo que fui a comprar un pantalón a un centro comercial aquí. Un blue jean, ¿no? Un blue jean. Entonces, yo pregunto, ahí era novedad. Me acerco y dice, están vendiendo esos pantalones rotos, ¿qué debe ser? O estarán regalando, porque eso parecía, ¿no? Dice, no, dice, estos pantalones, ¿sí? Son de Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuánto valen? ¿No? Como $80. ¿Ah? Los con hueco, $80. Y los sin hueco, $50. ¿Sí? O sea que los huecos valen más que lo que... Ese es el mundo. El mundo es así. El mundo es así. Yo recuerdo cuando a mí me gustaba un pantalón y me lo ponía siempre, pero cuando ya se rompió, mi mamá cogió y lo escondió, botó por allá, porque lo iba a poner para trapeador. Para trapeador quería ese pantalón. Pero yo un día me lo puse y me dio una paliza. Digo, mi mamá no se adelantó en los tiempos. Ahora ese pantalón valiera más. Porque, hermanos, así es el mundo. El mundo le da valor a las cosas que no aprovechan, que no sirven para nada. En todo, en lo moral, en lo espiritual, en lo material. Así es el mundo. Pero para los hijos de Dios, siempre lo que da valor y lo que debe motivarnos a calificar las cosas es su palabra. Su palabra. Oh, el autor sagrado dice, ay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y el mundo está así.
El mundo está así. La corriente, la moda del mundo no es llevada por Dios, es llevada por Satanás. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de este siglo, el príncipe del sistema. Así es, mis hermanos. Miren, vamos a Gálatas, capítulo 5 primero. Gálatas 5, leo el verso 7. Así nos dice la palabra del Señor. Vosotros, Pablo hablando a los hermanos en Galacia, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se cuenta? Los hermanos en Galacia, los iglesias de Gálatas, iban bien caminando en el Señor. Y Pablo les dice, ustedes iban bien, estaban creciendo bien. ¿Quién los estorbó para dejar de crecer, para no obedecer a la verdad? Dice, esto no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Porque mis hermanos, a la iglesia de los Gálatas asistían judaizantes. Y los judaizantes, cuando escuchaban la palabra, venían por acá y le hablaban otras cosas al oído. Y eso mermó la fe. Hermanos, mermó la fe. Y dejaron de crecer. Y mis hermanos, en estos días de gripe y todo eso les pregunto yo, ¿qué es lo que los doctores mandan a fortalecer? El sistema inmunológico. ¿Verdad? Se fortalece el sistema inmunológico. Cuando estamos débiles, hermanos, nuestro sistema inmunológico espiritual también está expuesto a cualquier cosa. Viene nuestra debilidad y el enemigo, él sabe dónde atacar, él sabe con qué molestarnos, él sabe. Por eso Pablo les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Qué los molestó? Porque los Gálatas dejaron de escuchar la palabra verdadera y empezaron a escuchar consejería y otras cosas que eran perversas. Y tropezaron, ¿no? Y el capítulo 6, verso 3. Porque, de Gálatas 6:3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada. Y hermanos, en el amor de Cristo, ¿alguien aquí se cree algo? ¿Cree que es mejor que los otros? No. En Cristo Jesús no existe. No existe, mis hermanos. Miren, nosotros hemos sido golpeados por el enemigo, por las pruebas, por las dificultades. Pero yo no conozco ni aquí ni en ningún lugar un creyente, una creyente, un hijo, una hija de Dios que haya resbalado y el Señor lo haya dejado en el suelo. No hay uno solo. No hay un solo hijo de Dios que el Señor no haya levantado. Reitero, hijo de Dios, hija de Dios. No hay uno solo. ¿Y saben a quiénes utiliza el Señor para levantarlos? ¿A quiénes? A los que no se creen nada. A los que están para bendecir y ayudar a los otros. A los que son de bendición. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Imagínense, Pablo habla de, uno puede ser la oreja, puede ser el ojo. Imagínense si la mano, ¿no? Usted es la mano de Dios. O sea, la mano en la iglesia me refiero. Usted, en el cuerpo de Cristo, usted es la mano. Y de repente, siendo usted la mano,
viene un tremendo mosquito y le pega una picadura acá. Y resulta que la mano dice, yo estoy resentido contigo. Yo no voy a ir a rascarte. Yo no voy a hacer eso. Porque yo soy la mano, yo no me voy a rebajar. Hermano, piensa lo grave que es cuando nos creemos mejor que otros. Hermanos míos, yo quiero en el Señor terminar con algo, un versículo que es Primera Carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver, miren. Yo no sé sus dificultades, salvo algunos que me la conversan. No sé sus dificultades, no sé sus problemas, no lo sé. Pero Dios sí conoce sus dificultades, sus problemas. Y créalo, hermano, mi hermana, en lo profundo Dios siempre está recordándole que Él lo ama, que Él la ama. Y si hay alguna cosa en su corazón que no ha sanado, si hay alguna dificultad por la que está pasando, si en un momento usted se creyó que era mejor que otros, bueno, reconozca delante de Dios que lo que tiene y lo que es por la gracia del Señor. Reconozca eso. Me pasaron el video de una hija de una hermana en Cristo que está en los Estados Unidos, ¿no? Una creyente. Se graduó en los Estados Unidos y le tocó a ella, a esta jovencita que la conocí muy niña. ¿No? Me pasaron el video donde ella dio el discurso de su graduación. ¿No? Me lo tradujeron porque yo no. Pero qué precioso. Habló desde que ella viajó con sus padres a Estados Unidos, de las cosas que pasó, ¿no? Y habló que en todo vio la mano de Dios. Y ahora tocaba una nueva carrera. Y que la carrera sea para la gloria de Dios. Es un discurso muy hermoso. Muy hermoso. ¿No? Enfocaban a sus compañeros que se estaban graduando también. Y ellos lloraban y decían en el Señor. Porque el Señor la utilizó. Dios la utilizó. Y hermanos, Dios puede utilizar a cualquiera que se pone en sus manos. A cualquiera. Porque Dios le dio algo. A todo que viene a Cristo, Dios le dio un algo. No, nadie inicia la vida creyente con las manos vacías. Usted tiene algo que Dios le dio, por el cual Él le va a pedir cuentas un día. Vamos a rendir cuentas. Y miren, 1 Timoteo 4, 14 al 16, le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice: no descuides el don que hay en ti. Dice: pastor, ¿y cómo se descubre el don que uno tiene? Mis hermanos, empiece con lo básico. Si usted quiere descubrir el don, su don, empiece con lo básico. ¿Qué es lo básico? Empiece a servir al prójimo y al Señor. Y Dios le revelará su don. Así es. Usted quiere saber su don, no sabe hasta ahora cuál es su don, empiece a servir y poco a poco Dios a usted le va a mostrar: este es el don que te he dado. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: no lo descuides. Y le dice, entre otras cosas, ten cuidado de ti mismo. Hay muchas veces que le echamos la culpa al diablo, el diablo. No. Aquí Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Es decir, no pienses que ya llegaste, no pienses que ya eres. Piensas que ahora eres un hijo de Dios y que todo lo que tengas
y de lo que Dios te va a dar, todo, es de Él. Y lo que tú tienes es para la gloria y honra del Señor. Aquí en esta sala hay hermanos y hermanas que están siendo bendecidos y van a ser muy bendecidos por la gracia de Dios. Pero no olviden una cosa: donde quiera que el Señor los lleve, donde quiera que estén, que todo es por la misericordia del Señor. No lo olviden, mis hermanos, no lo olviden. Cuando está acá arriba, manténgase arriba. Manténgase arriba. Porque cuando está acá arriba, empieza el ego. Yo soy, yo esto. O el enemigo le empieza a decir, tú eres mejor que los de allá. No. Cuando esté aquí arriba, manténgase arriba. Que el Señor quiere eso. Cuando usted sube y baja, pierde bendiciones. Así que es mal negocio. Manténgase arriba. Que el Señor los bendiga, hermanos.